En lo más profundo del tiempo, cuando los dioses caminaban entre los hombres y las islas del Egeo, eran testigos mudos de secretos insondables, se erguía Creta majestuosa y misteriosa, cuna de reyes poderosos y de leyendas que traspasarían los siglos. Allí, entre colinas y acantilados que besaban el mar, se escondía una estructura que inspiraba temor y fascinación por igual. Un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban en un juego mortal, el laberinto del Minotauro. La historia que hoy vamos a contar no es solo la de un monstruo ni la de un héroe. Es la historia de la ambición, del castigo divino y del inexorable destino que aguardaba a quienes osaban desafiar el poder de los dioses. Imagina un lugar donde los muros parecen susurrar secretos antiguos, donde cada pasillo puede conducir al olvido y donde el eco de pasos pasados resuena en la memoria del tiempo. Ese lugar existió, y en su corazón habitaba una criatura que desafiaba toda comprensión humana. Mitad hombre, mitad toro, la encarnación misma de la furia y la tragedia. Todo comenzó con un rey, Minos, cuya ambición y devoción hacia los dioses marcaron el curso de su reinado. Minos había reclamado para sí el trono de Creta, no solo por derecho de sangre, sino por la gracia de Zeus mismo, que lo favoreció con signos y milagros que confirmaban su legitimidad. Entre los más impresionantes se encontraba el toro sagrado, enviado desde los cielos como símbolo de poder divino. Minos debía sacrificarlo en honor a Poseidón, pero la codicia y el orgullo lo llevaron a guardar al magnífico animal y ofrecer en su lugar uno de menor belleza. Fue entonces cuando los dioses, implacables en su justicia, decidieron castigar a la humanidad y a quienes se creían superiores a su voluntad. Pasífae, la esposa de Minos, se convirtió en instrumento de esa venganza divina, su destino sellado por una pasión prohibida y monstruosa, que daría origen a la criatura más temida de la mitología griega. De esa unión antinatural nació el Minotauro, un ser que combinaba la fuerza bruta del toro con la astucia y la malicia humanas, condenado a vivir encerrado en un espacio que ningún hombre común podría atravesar sin perderse. Fue entonces cuando Dédalo, el artesano más brillante de su tiempo, fue llamado para cumplir la tarea que parecía imposible: construir un laberinto que pudiera contener al Minotauro y mantenerlo oculto del mundo exterior. Su genio y habilidad no tenían parangón. Las historias dicen que podía hacer que la piedra y la madera obedecieran su voluntad, que los pasillos y corredores se doblaran en ángulos que desorientaban incluso al viajero más atento. El laberinto se convirtió en un monumento a la ingeniería y a la astucia, un lugar donde la geometría se mezclaba con la ilusión, donde los corredores se retorcían como serpientes y los ecos podían engañar a los sentidos. Cada puerta, cada recoveco, cada sombra estaba pensada para confundir y atrapar, y en su centro, como corazón de oscuridad, el Minotauro esperaba, hambriento y alerta, capaz de destruir a quien se atreviera a penetrar su territorio. La leyenda relata que el laberinto era tan intrincado que ni Dédalo mismo podría salir de él sin seguir un hilo o una marca que él mismo hubiera dejado, y que el monstruo, a pesar de su bestialidad, se movía con sorprendente astucia por sus corredores interminables. Los tributos que Atenas debía enviar a Creta eran jóvenes de entre los más fuertes y valientes destinados a convertirse en alimento del Minotauro, víctimas de un ciclo de miedo y obediencia impuesto por Minos para mantener su autoridad y recordar a todos que los dioses estaban presentes en cada decisión humana. Cada año, el mismo ritual. Cada familia ateniense temblando ante la posibilidad de perder a uno de sus hijos. Cada barco acercándose a la costa cretense con la carga de sueños truncados y esperanzas desvanecidas. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, surgió la figura de un héroe destinado a desafiar lo imposible. Un joven cuyo coraje y astucia serían recordados a través de los siglos. Teseo. No era solo un guerrero, sino un símbolo de resistencia y esperanza. Un hombre decidido a enfrentarse a la muerte misma para liberar a su pueblo de la opresión y del terror que había permanecido durante generaciones. Al llegar a Creta, Teseo se enfrentó no solo al miedo físico del laberinto,
sino a la presión de cumplir con un destino que parecía marcado por los dioses. Ariadna, hija de Minos, apareció entonces en la historia, tejiendo hilos de esperanza con su astucia y su corazón valiente. Consciente de que el Minotauro no podía ser derrotado por fuerza bruta sola, proporcionó a Teseo un hilo que marcaría el camino de regreso, un lazo simbólico que unía la vida y la muerte, la valentía y la prudencia, el amor y la estrategia. Así, armado no solo con espada y coraje, sino con inteligencia y guía femenina, Teseo se adentró en los oscuros corredores del laberinto, donde cada sombra parecía moverse con voluntad propia, y cada sonido podía anunciar el encuentro con la muerte. El aire se volvió pesado, los muros parecían estrecharse, y el tiempo mismo parecía dilatarse, mientras el joven héroe avanzaba paso a paso, consciente de que cualquier error podía ser el último de su vida. El encuentro con el Minotauro fue inevitable, y la narración de ese momento ha sido transmitida con asombro y terror desde la antigüedad. La criatura, con ojos que reflejaban furia y dolor, cargó con la fuerza de un toro, pero con la inteligencia de un hombre que comprendía su entorno. La batalla no fue solo física, sino psicológica. Cada movimiento calculado, cada golpe esquivado, cada respiración contenida en los corredores estrechos donde la muerte podía acechar en cualquier esquina. Teseo, sin embargo, con la fuerza de su convicción y la certeza de que debía vencer, logró finalmente abatir al monstruo, un acto que representaba no solo la victoria sobre la bestia, sino la afirmación de la inteligencia y el valor humano frente a los designios divinos. El Minotauro cayó, y con él, el miedo que había paralizado a generaciones, dejando un vacío en el corazón del laberinto que parecía susurrar la eternidad de la leyenda. Pero la historia del laberinto no termina con la muerte del monstruo. Los corredores que una vez atraparon al Minotauro continuaron existiendo, símbolo de la ambición y la astucia de Dédalo, de la pasión prohibida de Pasífae, de la voluntad de los dioses de intervenir en los asuntos humanos. Cada piedra, cada ángulo, cada sombra llevaba consigo un eco de los eventos que ocurrieron en su centro, recordando que la grandeza y la tragedia pueden coexistir, y que el poder, por más formidable que sea, siempre está acompañado de consecuencias. Teseo regresó con Ariadna, llevando consigo no solo la libertad de los jóvenes atenienses, sino la historia de un acto heroico que inspiraría a generaciones futuras a desafiar sus propios miedos y a enfrentarse a lo desconocido con inteligencia y coraje. En la memoria colectiva, el laberinto del Minotauro se convirtió en mucho más que un escenario de muerte y terror. Fue un símbolo de los desafíos que enfrentan los hombres y mujeres al confrontar fuerzas que parecen incontrolables, de la necesidad de astucia y colaboración para superar obstáculos que podrían parecer insuperables, y de la eterna tensión entre la obediencia y la libertad, entre la fuerza bruta y la sabiduría. Cada relato que se contó junto al fuego, cada inscripción en piedra, cada canto de poeta, transmitía la misma lección. Incluso en los lugares más oscuros donde el miedo parece dominar, la determinación y la inteligencia pueden abrir el camino hacia la luz. El Minotauro, aunque derrotado, permanece en nuestra imaginación, recordándonos que la verdadera bestia no siempre es la que acecha en la sombra, sino aquella que habita en nuestros miedos y limitaciones. Así, siglos después, al contemplar la historia de Creta y sus mitos, comprendemos que el laberinto del Minotauro no es solo una historia de monstruos y héroes, sino un relato profundo sobre la condición humana, sobre la interacción entre lo divino y lo mortal, sobre el precio del orgullo y la fuerza del ingenio. Cada paso que damos en nuestras vidas, cada decisión que tomamos frente a lo desconocido, puede reflejar aquel primer paso que Teseo dio en los pasillos oscuros, guiado por un hilo de esperanza y un corazón valiente. La leyenda entonces sigue viva, no solo en los libros y en los relatos, sino en la forma en que enfrentamos nuestros propios laberintos, en cómo buscamos la salida del miedo, en cómo abrazamos la astucia y el valor para superar lo que parece imposible. El Minotauro cayó, pero su historia persiste, recordándonos que el coraje, la inteligencia y la determinación
siempre serán las armas más poderosas frente a los desafíos que la vida nos impone. Y así, entre sombras y leyendas, entre héroes y monstruos, entre dioses y hombres, el laberinto del Minotauro permanece como un monumento eterno a la complejidad de nuestro mundo, a la intrincada red de decisiones y consecuencias, y a la fuerza de aquellos que con corazón y mente se atreven a enfrentarse a lo desconocido sin vacilar jamás. Suscríbete para más contenido.